Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Y el Señor Jesús, antes de su muerte, hizo dos cosas: adoró y oró. Y eso lo aprendí de una conferencia. Y antes, en estos momentos, en los momentos difíciles, algo que tenemos que hacer es adorar y orar. Y antes de experimentar uno de los momentos más dolorosos, el Señor Jesús en la última cena cantó y adoró. Y dice que antes de entrar en el proceso de la crucifixión, fue a un lugar que se llamaba el Getsemaní y le pidió a sus discípulos que oraran con él. Entonces, para tiempos difíciles como los que en este momento estamos pasando, es muy importante adorar y orar. Y el Señor Jesús tenía la oración como una disciplina. Él se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salía a lugares desiertos y allí oraba. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de que muchas veces el trabajo del Señor Jesús empezaba después del mediodía. Seguramente Él pasaba intensas horas orando desde la madrugada. Y esto lo entendió un discípulo. Y entonces, si bien el Señor hizo muchas cosas que, mucha gente quisiera aprender, un discípulo dijo lo siguiente. Dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y como discípulos del Señor, qué bueno que tengamos la humildad de decir: Señor, por favor, enséñanos a orar. Y entonces el Señor les responde esta oración magnífica que dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Teniendo esto en mente, la Iglesia, por su gracia, ha querido producir la siguiente serie: Señor, enséñanos a orar. Y hoy, en el primer episodio, vamos a hablar de la primera expresión, la primera oración: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En el diseño original, la oración tiene su diseño original y la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y dice así: Entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. En principio, este es el principio. Dios creó a los seres humanos para que reinaran sobre la tierra. Y entonces, ahora tenemos que entender como la siguiente escalera o la siguiente relación que vamos a estudiar durante todo el Padre Nuestro. ¿Cuál es mi relación con Dios? Y posiblemente sea ninguna. Entonces, en ese caso, yo soy un ateo o un incrédulo. Pero sin embargo, Dios es tan bueno que permite que el sol y la lluvia me bendigan y bendigan lo que yo hago. Pero si mi relación con Dios es yo entiendo que Dios para mí es Señor, entonces yo vengo a ser un jornalero y tengo un beneficio de salario. Pero si mi relación con Dios es de padre, yo soy un hijo y el beneficio que tengo es una herencia. Pero si yo considero a Dios como mi rey, entonces
vengo a ser un príncipe y tengo un dominio de reino. Entendiendo esto, el libro de los Gálatas lo habla muy claro, dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por su padre. En una familia, como es el caso de aquí, está el papá, la mamá y los dos hijos, César como padre, Mari como madre, Juan David como hijo mayor y María Camila como hija menor. Los padres tienen como el propósito, el padre, el hombre, el esposo, tiene como propósito amar a su esposa. En el diseño de la Biblia, la esposa debe respetar a su marido. Los padres deben amar y disciplinar a sus hijos. Y los padres deben proveer y cuidar por sus hijos. Los hijos, en el diseño de la Biblia, deben obedecer y honrar a sus padres, estudiar y divertirse. Ahora, en esta estructura vamos a mirar y analizar la parábola del hijo perdido y la del siervo. Entonces, la parábola dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, volviendo a analizar la estructura que les había comentado anteriormente, entonces vemos aquí a un hijo que estaba perdido, a un hijo desobediente, que le pidió a su padre la herencia y fue y la desperdició. Y llegó a ser casi que un jornalero, porque llegó a alimentar cerdos. Y por poco llega a ser casi que pierde toda la relación y un poquito más, llega a comer comida de cerdos. Entonces, en este caso, el hijo perdido comenzó a descender. Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Recalco la expresión de que él en ese momento estaba descalzo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó a casa, cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Al analizar cómo la conducta
del hijo mayor, el hijo mayor tenía una mentalidad de jornalero, de trabajador, pero no tenía una mentalidad de hijo, porque no disfrutaba de la herencia de su padre. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, por un lado tenemos un hijo con una mentalidad perdida, y por el otro el hijo mayor con una mentalidad de jornalero. No era consciente de la herencia. Algo que es muy importante en la relación padres e hijos es la formación. El apóstol Pablo lo describe así: pero también te digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por su padre. Y aquí es muy importante que cuando existe una relación de padre-hijo, debe haber una relación de formación, una relación de educación. Entonces, como padres, debemos estar velando por la educación de nuestros hijos, por formarlos, por capacitarlos, por enseñarles. Un padre debe estar pendiente por la formación de sus hijos. Y la pregunta que nos rodea y que siempre en las conversaciones o en las reuniones es que preguntamos: ¿y en qué curso está? ¿En qué curso está su hijo? ¿Qué está haciendo? ¿Está en primero de primaria, segundo, ya pasó el bachillerato, está en la universidad? Y también esa es una expresión que se encuentra en la Biblia. Dice: ¿y en qué curso está? Y tal vez el Señor nos pregunta: ¿en qué curso estamos? Y en Hebreos lo hace de esta manera: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el buen uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De siervo a hijo. Dice que el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. Otro proverbio que es muy profundo es Proverbios capítulo 30, versículos 21 al 23. Dice que la tierra se alborota por tres cosas, y la cuarta no la puede sufrir. La primera es por el siervo cuando reina. La segunda, por el necio cuando se sacia de pan. La tercera, por la mujer odiada cuando se casa. Y la cuarta, por la sierva cuando hereda a su señor. Y quiero referirme a la primera, por el siervo cuando reina. Cuando un siervo se transforma en hijo y luego en príncipe. Entonces, al mirar de nuevo nuestra relación en este cuadrito, vemos que puede ser que mi relación con Dios sea ninguna. En ese caso soy un incrédulo, un ateo. Pero si mi relación con Dios es de Señor, yo vengo a ser como un siervo y jornalero. Pero si mi relación con Dios es como padre, entonces yo tengo una herencia. Y si mi relación con Dios es como rey, entonces yo tengo un reino. Dice que el anhelo ardiente de la creación es expresar la manifestación de los hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y aquí quiero presentarles a una de las mujeres más bonitas que conozco. Ella es mi mamá. Después de mí, ¿no? Aquí está mi suegrita y escuchadas. Aquí está mi mamá. Ella es mi mamá para las personas que no la conocen.
Bueno, este soy yo y mi mamá. Y, oh, este Salmos es, el libro, este Salmos es apasionante. Es uno de los salmos más bonitos. El Salmo 68. ¿Qué dice el Salmo 68? Y quiero hacer referencia antes de leerlo. Mi mamá quedó viuda y yo quedé huérfano. Y este salmo es especial para los huérfanos y para las viudas. Dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Y para aquellos que son huérfanos o que somos huérfanos, ese salmo es espectacular. Y para las viudas es un salmo que conforta el corazón. Padre, Jehová es padre de huérfanos y defensor de viudas. Dice que el Señor Jesús vino a los judíos, pero muchos de ellos no le recibieron. Pero a todos los que creemos en Jesús como Señor, Dios y Salvador, nos dio el derecho de ser hijos de Dios. No nacemos de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacemos de Dios. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Le bajo el volumen? Sí. Un momento, por favor. Pregunta. ¿Ya mejor? ¿Se bajó un poquito? ¿Mejor el sonido? Sí, mejor. Bueno. Y aquí pueden ver como una imagen de un callejón. Al lado de la casa de mi mamá hay un callejón. Y tal vez muchos de nosotros en algunas circunstancias de la vida hemos estado en calles estrechas con o sin salida o con una salida muy estrecha. Y recuerdo ese día de callejón. Entonces, fue una mañana en que yo estaba enojadísimo con Dios porque Él me había quitado a mi papá. Y entonces estaba haciendo reclamos, como a veces uno hace reclamos delante de Dios. Y le estaba diciendo: ¿por qué me quitaste a mi papá? ¿Por qué soy huérfano? ¿Por qué me quitaste a mi papá? ¿Por qué mi mamá es viuda? ¿Por qué mi familia está desprotegida? Y eso pasó en la mañana. Y ese mismo día en la tarde tuve que ir a hacer una diligencia, una vuelta. Entonces estaba en esa reunión y de pronto un amigo se acerca a mí y dice: venga, venga, que es urgente. Y yo: pero es que estoy haciendo. No, 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 nosotros nos encargamos, necesitamos que venga. Y entonces, bueno, pero es que no, venga, por favor, es urgente, necesitamos que venga.
Entonces salí de ese lugar y fui y me llevaron a otro sitio. En ese otro sitio me subieron a una casa y en esa casa había una reunión cristiana. Y yo, ay Dios. Entonces estando en esa reunión cristiana había un hombre de Dios. Y ese hombre de Dios comenzó a relatarme lo que yo había vivido en la mañana en el callejón. Y entonces me decía, usted esta mañana estaba en un callejón y estaba muy enojado y estaba diciendo que usted es un huérfano y estaba reclamándole a Dios por su papá. Y entonces ese hombre me dijo, yo nunca había sentido un regaño tan cariñoso. Y me dijo que nunca más volviera a quejarme y a decir que no tenía papá, porque mi padre era Jehová, que es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y qué extraordinario es tener a Dios por Padre y poder decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y, y en ese contexto, si nosotros los seres humanos somos malos, pero sabemos dar buenas cosas a los hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a sus hijos? Y desde ese día he comenzado a disfrutar de la paternidad de Dios, de disfrutar de las cosas buenas que Él tiene para mí, de poder decir en mis oraciones, Padre nuestro. Y quiero decirles que un padre y una madre están dispuestos a hacer todo lo que sea por sus hijos. ¿Cuánto más Dios? Y estoy seguro que Dios nos va a bendecir como hijos. Como padres, Dios está buscando identidad. Entonces, en esta foto aparece mi amiga Estefanía y su papá Henry y su mamá Cristina. Cuando Estefanía saluda a Henry, le dice, hola papá. Y cuando Henry saluda a Estefanía, le dice, hola hija. Y cuando nosotros nos encontramos en la oración, puede decir, Padre Celestial, y quien nos pueda mirar como hijos, y nosotros como padre, es una relación realmente increíble. La segunda relación es que nuestro Padre está en los cielos. Es decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. La tierra en este momento está en crisis, pero nuestra ayuda está viniendo del cielo. En esta oración pedimos ayuda externa. Padre nuestro, que estás en los cielos. Para entender como este contexto que lo vamos a entender mucho mejor en el episodio 2, dice que el Dios Todopoderoso habita en los cielos. El Padre Celestial está en los cielos con su Hijo, el Señor Jesús, quien es el Rey. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador, el representante de Dios en la tierra. La iglesia es una colonia del reino celestial establecida en la tierra. La iglesia está constituida por personas que hemos adquirido nuestra ciudadanía a través de Cristo. Y los hijos de Dios estamos en la tierra con el fin de cumplir los propósitos del Rey. Y viene la parte complementaria. Dice, santificado sea tu nombre. Y aquí el Señor nos hace como una reflexión y un reclamo y dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes,
hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy Dios, soy padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Entonces, cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, también debemos mostrar honor y respeto al nombre de nuestro Dios. Y quiero compartir como de pronto la experiencia que muchos de nosotros hemos vivido cuando en algunas circunstancias hemos participado del amigo secreto, en las empresas, en la familia, pero en esta noche específicamente en las empresas. Y cuando hemos participado del amigo secreto y nosotros y tenemos que darle regalo a nuestro jefe. Y la pregunta es, ¿qué le puedo regalar a mi jefe? Es difícil. ¿Qué le voy a regalar a mi jefe? ¿Qué regalo le voy a dar? No puedo darle cualquier cosa. Debo darle lo mejor que esté a mi alcance a mi jefe. Pero en la misma medida debemos tributar o darle al Señor lo mejor que merece su nombre. Debemos darle los mejores regalos, lo que esté a nuestro alcance, lo mejor. Y Él espera que nosotros vivamos, digamos, Dios espera que de nosotros santidad. Entonces, la Biblia nos conduce a decir que no debemos asociarnos íntimamente con los incrédulos, los malvados ni los pecadores, que debemos limpiar nuestra alma, que debemos encaminarnos en el camino de la santidad. Y el Señor finalmente nos dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En este contexto tenemos que orar y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que el Señor los bendiga. Qué bueno es tener a Dios por Padre. ¿Preguntas?